Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en el primer coloquio interdisciplinario de cine e historia. Continuamos con la mesa número 14, donde tendremos cinco interesantes ponencias. Y le recuerdo a los ponentes que por favor tienen 15 minutos para exponer sus respectivas ponencias. De igual modo, invito a quienes nos siguen por Zoom o por Facebook a dejarnos alguna pregunta o comentario para los ponentes. Si no es por el momento, cedo la palabra a la maestra Alicia Marisela Mantecón Gómez, que va a ser la moderadora de esta mesa. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos inicio a la mesa número 14. Nuestro primer ponente es el maestro Carlos Delgado Díaz de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y con su ponencia Filmografía de Edgar Anzola, 1918-1970, un estudio histórico del cine venezolano. Adelante, maestro, por favor. Buenas tardes, reciban un cordial saludo de Maracay, Venezuela. Aprovecho para agradecer al comité organizador del primer coloquio interdisciplinario de cine e historia por motivarnos a seguir adelante a pesar de las circunstancias mundiales y particularmente la nuestra aquí. Es un agrado compartir mi ponencia titulada Filmografía de Edgar Anzola, 1918-1970, un estudio histórico del cine venezolano. En la unidad presento un trabajo sobre el cineasta venezolano Edgar Anzola con la finalidad de comprender la evolución histórica del cine nacional. Hemos indagado en la trayectoria de Anzola para acercarnos a la manera como produjo sus películas, a la cantidad de filmes que realizó y eventualmente conocer los nexos que mantuvo con el oficialismo de su época. De ahí que los objetivos que nos planteamos pasan a reconstruir su filmografía en los distintos momentos de producción y de esta manera llegar a generar una periodización del cine de Edgar Anzola. La investigación es de tipo histórica. Se me fue la... Voy a salir un momento para llegar otra vez a la diapositiva. Aquí estoy. Disculpen eso. Bueno, les comentaba que la investigación es de tipo histórica, con un diseño documental, donde hemos privilegiado el análisis crítico de las fuentes al comparar la información de las películas de la colección de sonido y cine de la Biblioteca Nacional con los datos localizados en el archivo Anzola y en el rastreo hemerográfico de publicaciones periódicas. Allí comparto el link de un tráiler, ¿verdad?, de la película El misterio de los ojos de escarlata, que es una de las fuentes que hemos consultado. Posteriormente, elaboramos la ficha técnica de las películas utilizando el criterio, o partiendo del criterio de la investigadora Ambreta Marroso. Luego, a partir de los indicios históricos, se establecieron tres periodos de acuerdo al modo de producción, la identificación de los géneros cinematográficos, el contenido de algunos filmes y la cantidad de películas realizadas. Acerca de Edgar Anzola, queremos señalar que nació en Villa de Cura en 1894 y fallece en Caracas en 1981. Tuvo el privilegio de nacer con la cultura, es un hombre increíblemente dotado para lo inédito. Fue cineasta, guionista, fotógrafo, vendedor graduado, publicista, locutor, humorista, dibujante, caricaturista, mecánico de autos Ford, alto ejecutivo del Almacén Americano, una tienda por departamentos que hubo en esa época en Caracas, a crédito, al estilo norteamericano, director de teatro, actor y deportista. Viajó por Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, Europa y casi todos los rincones de Venezuela. Por varios años introduce al país para la venta máquinas de escribir, automóviles
intercomunicadores, tractores, radios, vitrolas, proyectores de cine y neveras. Su trayectoria es reconocida por el gobierno nacional con la Orden Generalísimo Francisco de Miranda en su segunda clase. El trabajo de Anzola, digamos que gira, oscila en torno a la publicidad, la grabación de películas y sonidos y la filmación. Comenzar con la descripción de la periodización del cine de Anzola. Debemos hacer la salvedad de que hablaremos solamente de las películas más relevantes de cada periodo, porque son muchas. Llegó a realizar 54 películas y he seleccionado una muestra de fotogramas para mostrar. En este fotograma que observamos, observamos allí que la vestimenta de los actores, en tono claro, contrasta con el paisaje de tonos más oscuros. La escena está captada en un plano abierto y transcurre en el campo, en medio de un enfrentamiento. Incluso se observa la presencia de dos niños impávidos mirando la trifulca. Quizás la acción violenta de la escena representa la barbarie de los guaniperos, como se denomina en la novela de Gallegos a la familia de Hilario Guanipa, unos delincuentes que han perdido el respeto a la vida del otro, bandidos revanchistas que fraguan conspiraciones para perpetuarse en el poder a toda costa, unos criminales resentidos por su casta y su clase. Es decir, el retrato galleguiano de la Venezuela antidemocrática. La Trepadora, que es la película sobre la cual estamos hablando ahorita, este es otro fotograma. La Trepadora es la primera adaptación al cine de la novela del escritor Rómulo Gallegos. Se estrenó el 14 de noviembre de 1924 en el Cine Rialto de Caracas. Fue filmada en la hacienda Tazón en el Valle, y los intérpretes de la cinta fueron personas de la sociedad caraqueña que no poseían ninguna experiencia artística. Así pues, el lapso comprendido entre 1918 hasta 1929 lo conforman 13 películas. En este periodo es la etapa en la que Edgar Anzola comienza a experimentar con el cine y conocer sus aspectos técnicos y expresivos. En este periodo realiza películas por encargo del oficialismo y por cuenta propia. Al igual que otros cineastas de la época, se autofinancia y recurre al mecanismo de adelanto y cobro de honorarios para filmar. Ahora miremos este grupo de fotogramas del viaje a la Rubiera, que fue realizado durante la Semana Santa de 1927. Esta excursión a los llanos venezolanos estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Higiene y del Instituto Rockefeller de Nueva York para erradicar el paludismo en la región. En la revisión hemerográfica hallamos que la película documentaba ampliamente la faena, la flora y la fauna de las regiones de Calabozo, El Sombrero, Apure y el La Riviera, la hacienda de 200.000 hectáreas que pertenecía al general Juan Vicente Gómez y a una compañía ganadera inglesa. Juan Vicente Gómez fue un gobernante de Venezuela durante 27 años, una dictadura de 27 años, y durante ese periodo se realiza esta película. La Tierra de Mil Horizontes es la cinta tomada por Anzola en los llanos del estado Guárico. Prueba de ello es el plano de la película que capta el puente sobre el río Guárico, cuya construcción data de febrero de 1929. Según puede leerse en los intertítulos del filme, el viaje comienza en Caracas hasta San Juan de los Morros y de allí sigue en camino a Ortiz, Calabozo, El Sombrero, Las Mercedes, Villa de Cura, La Puerta y San Mateo, y por supuesto retornan a Caracas. En este documental se ve manifiesta la oposición de la vida rural del país y los ingentes esfuerzos de una élite económica en procurar vías de desarrollo y progreso. Pasemos ahora a esta diapositiva que trata de la película Ir por Lana de 1934 y que, de acuerdo a como yo lo veo, es la época de
el periodo de consolidación del cine de Anzola. El periodo entre 1930 y 1939 está conformado por 30 filmes y es la etapa en la que Edgar Anzola consolida su práctica cinematográfica. Este lapso se encuentra marcado por el registro de sus viajes y excursiones dentro del país y en el extranjero. También aparece en su filmografía el llamado film familiar, género ilustrado en el corto Ir por Lana. El autor Roger Otan entiende por film familiar cualquier film o video realizado por un miembro de la familia sobre personajes, acontecimientos u objetos vinculados de algún modo a la historia de esa familia, de uso privado para ser compartido entre los que generalmente ocurren en los acontecimientos registrados. Por esta razón, no hay necesidad de producir una estructura narrativa o un relato coherente y autosuficiente en este tipo de género, dado que el recuerdo existe y las imágenes lo activan en la memoria. En la proyección se completa el sentido y las imágenes funcionan como activadores de esa memoria. Esta imagen capta a Jovito Villalba, un prominente político venezolano de ese tiempo, en representación de la Federación de Estudiantes de Venezuela en la jornada cívica del 14 de febrero de 1936. Ese momento es bastante peculiar para nosotros aquí en el país, porque la población liderada por Jovito Villalba, entre otros miembros de la llamada generación de 1928, ¿no? Manifiestan y hacen una movilización hasta el Palacio de Miraflores, por las calles de Caracas, en contra de los vestigios del régimen gomecista y en pro de una democratización del país. Queremos recordar que este meeting, o que esta movilización que termina en un meeting en el nuevo Circo de Caracas, tiene su origen para restituir las garantías constitucionales suspendidas y a derogar un decreto de censura y control sobre los periódicos y emisoras de radio, emitido por el gobernador del Distrito Federal, general Félix Galaviz, acusado de ordenar que dispararan contra grupos concentrados en la Plaza Bolívar. Y es por ello que Eleazar López Contreras, encargado del gobierno en este momento, se ve obligado a revocar el decreto que suspende las garantías constitucionales y destituir de su cargo al gobernador Galaviz y colocar en su lugar al antigomecista Elvano Vimelli. El conjunto de todas las películas que les estoy presentando ahorita, de los fotogramas, destaca el documental de arte Armando Reverón, que se estrena en el Ateneo de Caracas en 1939. En el diario El Universal se menciona que la película ha servido para ilustrar una breve conferencia sobre Reverón a cargo de Mariano Piconzala, otro prominente intelectual venezolano y político y diplomático. Este documental fue exhibido en muchas ocasiones después de su estreno. En los años 40 se proyecta en la Biblioteca Pública de Barquisimeto y en el Instituto Cultural Venezolano Británico. En 1955 en el Museo de Bellas Artes de Caracas. En 1990, por la conmemoración de los 101 años del natalicio de Reverón, se presentó en el Castillete de Macuto. Además, se proyecta en la 15ª Bienal de Sao Paulo de 1978 y en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1981. El Reverón de Anzola fue considerado en el medio cultural venezolano como un documental sobresaliente porque representaba, esto es una cita de mi profesora Breta Marroso, una prueba brillante, aparentemente aislada, de inserción del cine en las preocupaciones artísticas de la época. De allí radica la importancia de Reverón. Este periodo, estos fotogramas que estamos viendo ahorita corresponden al periodo de producción de 1941 hasta 1970 y lo conforman 14 películas. Anzola continúa filmando reportajes a la manera instaurada por la industria del cine internacional,
El momento que vive el país durante el posgomecismo es de gran expectativa frente a la nueva situación. Tienen lugar una serie de manifestaciones de todo tipo y tenor que ponen sobre el tapete el rumbo que habrá de seguir Venezuela a partir de entonces. La intelectualidad venezolana ejerce un rol protagónico al presentar un diagnóstico de la sociedad que viene acompañado de propuestas concretas para la modernización del Estado. En este panorama también se expresa elocuentemente el quehacer cultural de Edgar Anzola. Y de ellos son los filmes Mari Calcaño, este que vemos aquí en superior, en la esquina superior, La primera mujer piloto venezolana, la manifestación pro Revolución de Octubre en la que aparecen, en la que participan Rómulo Betancourt y Carlos Delgado Chalbó, prominentes políticos de aquí venezolanos que luego fueron presidentes de la República. Y la primera votación popular, vemos dos fotogramas en la parte inferior, la primera votación popular para elegir los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente para definir los estatutos de las elecciones libres y democráticas. Quedan 3 minutos, maestro, por favor. Gracias. Ya vamos finalizando. Esta diapositiva que vemos aquí la hice con la intención de tener una visión del conjunto acerca de la diversidad de géneros en el cine de Anzola que queremos presentar. Entre 1918 y 1970, Anzola realiza 57 películas de temática y géneros muy variados. En estos años de actividad produce pistas y actualidades, noticias filmadas, cine de ficción, de viajes, reportajes, cine familiar, películas deportivas, científicas y documentales de arte. Asomarse en cierta medida a las complejas operaciones de producción, distribución y consumo del cine nacional solo es posible a partir del hecho de que el conocimiento del cine pasa por la posibilidad de hacer historia del cine. La periodización que hemos presentado ha sido posible gracias al esfuerzo de reconstrucción histórica, al localizar la fecha de producción o de estreno de los filmes. Por último, se infieren algunas particularidades que sitúan el cine de Edgar Anzola en estricta correspondencia con el modo de representación del cine mundial de los primeros tiempos. A continuación, les presento la bibliografía que he consultado, las fuentes primarias y las publicaciones periódicas. Posteriormente, les dejo, aquí comparto mis datos de contacto y quedo a la orden para recibir sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy interesante su plática. A continuación Gracias. tenemos al doctor Ricardo Azuaga de la Universidad Central de Venezuela con su ponencia Cine y guerrilla en Venezuela. Militar en la rebeldía o ejecutar la venganza, crónica de un subversivo latinoamericano y sagrado y obsceno. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenas tardes. Espero que me estén escuchando. Voy a empezar por compartir pantalla para luego iniciar la ponencia. Como les decía antes, lo hago así porque en algunos momentos he tenido problemas para compartir pantallas. Si no, bueno, pues lamentablemente tendremos que trabajar sin las ilustraciones, que básicamente lo que hacen es eso, ilustrar bien. No sé si me escuchan.
Profesora Marisela, no sé si me escucha. Sí, sí se le escucha. Sí, sí se Muy escucha. bien. Ok. Muy bien. Lo que no consigo por algún problema, imagino que es a causa de la misma conexión, es poner en pantalla completa la presentación. Trataré de hacer lo posible. No, de hecho, no me está dejando opciones, ni siquiera para cambiar la lámina. De acuerdo, así lo dejamos entonces, no hay problema. Ok, bueno, si lo conseguimos. Bueno, entonces voy a comenzar esta ponencia. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la asociación, por la oportunidad de y poder compartir y difundir nuestros trabajos, en mi caso particular, con la ponencia titulada Cine y Guerra en Venezuela, militar en la revolución o ejecutar la venganza. Voy a compartir, entonces, como no puedo compartir pantalla, voy a ir hablando y lamentablemente no podré dar ilustraciones de lo que estoy planteando. Bueno, en todo caso, en 1969, como introducción, aclaro que la profesora Marta Rosa, que ya sí a Carlos Dado, historiador y crítica de cine, para reconocer al rebelde en la producción cinematográfica de países como Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, durante la década de los años 60 del siglo pasado. Este trabajo que estoy presentando adapta los temas propuestos por la profesora Marroso al cine hecho en Venezuela, con el fin de analizar los personajes principales en las películas Crónicas de un super latinoamericano de Mauricio Wallerstein y Sagrado y Obsceno de Román Chalbaud, ambas estrenadas en 1975. Y la finalidad es básicamente establecer el modo como fue construida y difundida la imagen del guerrillero en Venezuela. Perdone la Para interrupción. alcanzar este objetivo, he utilizado como punto. Sí, dígame. Voy a apagar su cámara para que mejore la conexión porque se escucha muy distorsionado, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver su presentación, pero no vamos a verlo a Muy usted bien. para que mejore un poco la conexión, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo. Puede continuar. Me dice si me escuchan mejor. ¿Escuchan mejor ahora? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, decía que para alcanzar este objetivo utilicé como punto de partida el trabajo de la profesora Marroso y algunos conceptos de análisis tradicional relacionados al análisis fenomenológico del personaje. Todo esto con el fin de identificar, siempre siguiendo a la autora, el papel que juegan estos personajes en un contexto determinado y a través de estos personajes reconocer actitudes más o menos convencionalizadas por el cine de la época, básicamente reconocer el personaje del rebelde y el personaje del vengador. La elección de los filmes responde por una parte a actores. Wallerstein y Chalbaud son dos de los directores más prolíficos del cine venezolano. Y por otro lado, también se debe al hecho de que ambas películas abordan el tema de la guerrilla en Venezuela desde dos perspectivas diferentes. Una a partir del colectivo en acción y la otra, la de Chalbaud, desde lo individual, 10 años después del proceso de pacificación. Tratando de hacer un pequeño contexto de la Venezuela entre 1964 y 1975, podemos decir que luego del triunfo de la Revolución Cubana en Venezuela, cobra fuerza un movimiento guerrillero cuya mayor actividad... Hay problemas de conexión. Decía que luego de la Revolución Cubana, cobra fuerza un movimiento guerrillero cuya mayor actividad se desarrolló durante los primeros años de la década de 1960. Tras una ley de amnistía y un acuerdo de pacificación en 1969, los miembros de estos grupos se fueron integrando al aparato oficial y a la vida institucional del país. De la manera más breve, puede decirse que las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que estaban ligadas al Partido Comunista de Venezuela, fueron la organización clave en este intento revolucionario con frentes guerrilleros establecidos a lo largo de todo el país. En 1964, tras el secuestro de un coronel norteamericano, miembro de la misión militar de Estados Unidos en Venezuela, se desmantelaron varias unidades tácticas de combate y esto fue un primer golpe que, junto con la detención de los principales líderes guerrilleros en 1968 y la política de pacificación del presidente Rafael Caldera,
desembocó en la disolución de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, precisamente en 1969. En su mayoría, los cineastas venezolanos de esa época estaban ligados al mundo de la izquierda y se autodenominaban independientes, produciendo de manera casi exclusiva cortometrajes. Más tarde, con el éxito de público y crítica del largometraje Cuando quiero llorar no lloro, también de Mauricio Wallerstein, y estrenado en 1973, y gracias también al desarrollo de algunas políticas cinematográficas por parte del Estado venezolano, surgiría lo que la prensa llamó el boom del cine venezolano, desde cuyos inicios pudo notarse el intento de algunos realizadores por recrear esa integración de los guerrilleros a la vida política y cultural nacional. El personaje rebelde. En su artículo, Marroso propone la siguiente definición del personaje rebelde. Cito: no es el personaje revolucionario que adquiere una clara conciencia de la realidad histórica y se plantea insertarse en la historia misma para provocar su evolución en un determinado sentido. El personaje rebelde no tiene perspectivas. Exasperado por las reglas sociales a que se encuentra sometido, intenta quebrarlas con su conducta individual. No tiene conciencia de clase, solo cree en sus propios impulsos y necesidades. Realiza una especie de atrevido juego de azar en el que se expone totalmente con la esperanza de alcanzar su liberación individual, en ciega venganza contra unas fuerzas opresivas cuya naturaleza desconoce o desprecia. Fin de la cita. Así queda claro que rebelde y revolucionario no se corresponden con una misma acepción. La rebeldía es el estado previo a la conciencia revolucionaria, y el origen de la inconformidad se encuentra, según la propia Marroso, en la conciencia de que las cosas que nos rodean no son justas. Por otra parte, la acción del rebelde no lleva necesariamente a una posible revolución. Como actúa bajo sus propias normas, las acciones del rebelde pueden degenerar hacia la mera satisfacción de intereses individuales. Crónica de un subversivo latinoamericano, la revolución más allá de la rebeldía. 1964. En Vietnam, un guerrillero va a ser fusilado por intento de asesinato contra Robert McNamara. En Venezuela, un grupo de izquierda secuestra a un coronel del ejército americano con la intención de intercambiar su libertad por la vida del vietnamita. La situación se complica tras una delación, el norteamericano debe ser liberado, el guerrillero vietnamita es fusilado y el grupo desmantelado. Esta es la historia, basada en un suceso real, del filme de Mauricio Wallerstein, donde el personaje principal es Juan Carlos Paredes, un hombre en sus 30 años, de clase media, con una esposa que espera a su primer hijo y, en la clandestinidad, comandante de un grupo guerrillero ligado al Movimiento Armado de Liberación, un grupo formado en su mayoría por jóvenes de poca experiencia. Será él, Juan Carlos, por tanto, quien coordina el secuestro del coronel del ejército norteamericano, que en la película se llama Robert Ernest Whitney, interpretado por Claudio Brook, y también será él quien negocia la hipotética o lleve a cabo la hipotética negociación con las autoridades venezolanas. Los acontecimientos del filme se centran en la ejecución del secuestro y en la relación entre algunos de los guerrilleros y el secuestrado. Esto permite exponer los intereses de los diversos personajes y la vida política, profesional y matrimonial de Juan Carlos. De esta manera, el filme se centra en las relaciones establecidas entre los guerrilleros y el coronel y en las motivaciones de estos guerrilleros para militar en el movimiento. Los valores conceptuales y estilísticos más notables del filme residen en su carácter de testimonio y en su clara intención de reivindicar un movimiento que ya para el momento de la producción del filme, el movimiento había desaparecido, el movimiento guerrillero venezolano. Estos objetivos o estos valores, esta propuesta de valores conceptuales y estilísticos se logran a través de varios flashbacks que muestran parte de la preparación de la acción junto con una serie de insertos donde los guerrilleros hablan directamente a cámara, dando información sobre sus orígenes socioeconómicos y su pasado político, estudiantil o familiar. Ahora bien, como la historia se desarrolla en 1964, la participación activa de Juan Carlos en la guerrilla está ya de por sí justificada. Lo ubica, por tanto, en un punto más cercano al revolucionario por convicción que al papel del rebelde o del vengador. Por su estatus familiar, laboral y económico, Juan Carlos... ¿Sí me escuchan? Decía que por su estatus familiar, laboral y económico, Juan Carlos es un personaje integrado al sistema y
Su compromiso con la revolución parece tener más un origen cultural ligado a ciertas convicciones probablemente cultivadas en la academia. Él es un académico o producto de la academia. Con estas características, el personaje se presenta como un guerrillero urbano, consciente, racional y capaz de llevar una doble vida, la que impone la clandestinidad y la pública. Es decir, Juan Carlos, como el resto de los personajes involucrados, escucho otras personas, no sé si es que no está funcionando mi ponencia, no se escucha, no sé. Decía que... Se escucha, sí se escucha. Ah, ok, bien. Decía que perdí un poco el hilo. Bien, con las características de este personaje, Juan Carlos se presenta entonces como un guerrillero urbano, consciente, racional, capaz de llevar una doble vida, la que impone la clandestinidad y la pública. Es decir, Juan Carlos, como el resto de los personajes involucrados en la acción reivindicativa, en el secuestro del coronel, ha superado la etapa de la pura rebeldía, ese estado previo a la verdadera conciencia política, como dice Marroso, para cometer acciones que se insertan en la sociedad, propiciando su evolución en un sentido determinado. Así, aunque su lucha termina en el desmantelamiento del grupo, ellos son, en el sentido propuesto por Marroso, unos revolucionarios. Sagrado y obsceno y las cuentas pendientes. Pedro Zamora es un exguerrillero que presenció la masacre de 4 de sus compañeros, entre ellos su entrañable amigo Alberto José. Zamora llega a Caracas para saldar cuentas con el asesino, Diego Sánchez, antiguo jefe de policía, ahora convertido en un poderoso industrial conocido como Mr. Pollo. Zamora se hospeda en la casa de vecindad Echeomo, a la que acude habitualmente Diego para visitar a su amante, Elvira. Mientras llega el momento de alcanzar su objetivo, Zamora contacta a antiguos compañeros de lucha en la pensión o en la casa de vecindad, conoce a Edicta y a sus hermanas, entabla breves relaciones con el resto de los huéspedes y finalmente, el día de la boda de una de las tres hermanas, cumple su cometido, asesina a Diego Sánchez. Como puede verse en este caso, la motivación del personaje es una motivación exclusivamente personal y además Zamora es un personaje cuyo aislamiento e inexpresividad impiden al espectador tener acceso pleno a su conciencia. De hecho, de manera constante, los numerosos personajes de la historia intentan entablar conversaciones con él, pero Zamora siempre permanece callado, evasivo, inexpresivo. En cuanto a sus camaradas, el único compañero que tiene una participación notable en la historia es Andrés. Andrés es el hermano de Alberto José. Y Andrés le aclara a Zamora que la guerra terminó hace 10 años. Frente a los diversos comentarios de Andrés sobre la actualidad, Zamora repite incansablemente que Alberto José fue asesinado. Y llevado por su obsesión, por sus propios impulsos y necesidades, no tiene argumento alguno, salvo repetir que Diego Sánchez es el asesino de su mejor amigo. Deja claro, eso sí, que la única guerra es la suya propia, reafirmándose en su incapacidad para establecer contacto con el entorno inmediato. En la escena final, Zamora enfrenta a Diego machado de mano. Igual que Andrés, Diego solo muestra y le recuerda que eso fue hace 10 años, pero Zamora no responde. Repite los nombres de sus compañeros hasta que dispara contra Diego y sigue su camino hacia ninguna parte. Tras estas descripciones, puede observarse que la actitud del personaje impide hablar de motivaciones o de justificaciones racionales. Zamora jamás expresa una idea o una emoción, y su inconformidad, su rencor, no vienen de la situación actual o de norma social alguna que lo someta. En este sentido, el personaje únicamente responde a sus propios impulsos y necesidades. No tiene perspectivas sociales a futuro, y su liberación personal solo se logra a través del ajuste de cuentas. Así, Zamora se acerca al personaje del rebelde escrito por Marroso, obsesionado, inconsciente, sin perspectivas, atacando un símbolo de la opresión creado por él mismo para alcanzar su liberación individual. Más que un rebelde, entonces, Zamora se ha convertido en un vengador. Según la propuesta de Marroso, y ya como conclusión, la rebeldía suele ser el estado previo a la conciencia revolucionaria, que en otros niveles puede convertirse en afán justiciero, convirtiendo al personaje del rebelde en un vengador. Wallerstein aborda el momento revolucionario en Crónica de un subversivo latinoamericano desde el ámbito colectivo. Los personajes se caracterizan por su conciencia revolucionaria, aunque sucumben ante la inexperiencia, la torpeza y la improvisación. Por su parte, Chalbaud, en
Sagrado y Obsceno, intenta indagar el momento posterior a la pacificación y lo hace a través del ámbito individual. En este caso, el guerrillero termina siendo un personaje aislado, extemporáneo, desconectado de la realidad, cuya condición de simple rebelde lo lleva a la búsqueda de una venganza personal. Así hemos revisado 2 películas, 2 directores, 2 etapas de una misma historia y 2 personajes que muestran cierta diversidad de miradas del cine sobre la guerrilla en Venezuela. Una, la de Wallerstein, a manera de crónica que intenta comprender las causas del fracaso, no sin cierta mirada, digamos, crítica. La otra, Sagrado y Obsceno, en ocasiones cercana al costumbrismo, pese a contar una historia individual, se desconecta de su propio contexto para contar la historia de un vengador, dejando de lado las experiencias de los verdaderos protagonistas de la guerrilla venezolana. Esos protagonistas que en su inserción en la vida civil hicieron importantísimos aportes al progreso social y cultural del país tras el proceso de integración promovido desde las más altas instancias gubernamentales, culturales y académicas de los años 60, 70. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Suaga. A continuación tenemos a Mayerlin Llamas Castro, de la Universidad de Cartagena, con su ponencia Los géneros cinematográficos y la vida cotidiana, la importancia de su estudio en el caso de Cartagena de Indias, Colombia a principios de los 80. Adelante, Mayerlin. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la organización y a la asociación por esta oportunidad de presentar la ponencia, que se basa en la historia del cine local y la historia cultural. Los géneros cinematográficos y la vida cotidiana, la importancia se estudia en el caso de Cartagena de Indias. Entonces, quiero primero señalar que Cartagena de Indias es una ciudad portuaria en la costa caribeña de Colombia, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1984. Y aquí todos los espectadores de la ciudad participaron con actividades cinematográficas, no solo desde las exhibiciones en los teatros, sino en la venta de los casetes, el Betamax, con un periódico muy actualizado sobre las noticias internacionales y un festival internacional de cine de Cartagena de Indias, denominado en 1979 competitivo para el cine iberoamericano. Entonces, todas esas interacciones que se presentaban y en el que participaban todos los espectadores es lo que llama Rick Hallman contactos imaginarios de una comunidad, o es lo que también denomina para los géneros una comunidad genérica. Entonces, todos ellos aprovechan los canales de expresión y comunicación, como es la prensa, para anunciar de distintas formas los géneros cinematográficos. Y es que hay que tener siempre en cuenta que los géneros dependen de los propósitos de quienes los utilizan y los evalúan. Y de esta manera, con la definición de Rick Hallman, comprende todos los múltiples significados que se le pueden atribuir, tanto el género como esquema, el género como estructura, el género como etiqueta o el género como una posición del espectador. Asimismo, esta diversidad de intenciones que puede llevar a las distintas identificaciones genéricas y valoraciones es lo que permite que uno pueda estudiar la importancia de los géneros cinematográficos desde las relaciones de la prensa crítica y de la cartelera. La cartelera, que tiene una identidad gráfica y una polisemia entre la imagen y el texto, y la prensa crítica basada en el periodismo cultural, que sobre todo trata una retórica argumentativa que problematiza el cine. De esta manera, la ponencia radica en mostrar la importancia de estudiar los géneros cinematográficos desde esas relaciones comunidad, film, cartelera y prensa crítica, porque la idea es ir más allá de lo estructurado que se ven en las nociones genéricas, sobre todo, y verla como una entidad sociohistórica denominada por Ximena Ticle, que vincula estos elementos del espectador junto a las interacciones valorativas, sensibilidades y juicios que están integrados a la vida cotidiana. De esta manera quiero comenzar con un contexto cultural de la ciudad basada en la historia cultural, y para entender esto hay que tener en cuenta que la ciudad contó con una empresa
distribuidora y de exhibición muy importante que fue Cine Colombia, y a la vez otras que hacían parte de las embajadas. Y todas estas interactuaban desde la exhibición de los teatros con la cobertura del espacio, los especiales que podían tener, su mensaje publicitario, la vanguardia o lo actualizado que estaban estos cines. Y por eso uno de los casos muy especiales es el cine de medianoche. Este es convertido en un culto y un rito cinematográfico, debido a las proyecciones que se estrenaban fueran exclusivamente o no, y que trataban temas como de sexo, de violencia, de terror. Y estos eran muy importantes, además de que acudía gente joven. Hay fuentes de que dicen que acudía gente de edad desde 14 a los 25 años, que se visualizaban gente de 30 años sobre todo, que se les denominaba, y al final en la publicidad se les terminaba denominando viernes de terror, cine de horror, todos se llaman así, y siempre en la publicidad se les recuerda mucho todo lo que le genera al espectador, esa sensibilidad. Sobre todo quiero anunciar otro caso, que es el género en el cine infantil, en su relación a las aspiraciones genéricas que van desde la fantasía y la ciencia ficción, cuyo giro central con las notas periodísticas van de que es usar este cine como transmisor de ideas para niños de manera didáctica y educativa. Un caso es la asociación que tuvo el periódico El Universal, que es uno de los más importantes, con uno de España, en el que anunciaba de que el cine esconde una manera de actuar ante la vida que el niño da como siempre buena y ejemplar, considerándolo peligroso y un gran transmisor de ideas. Esto en España, primero, es una preocupación al tratamiento narrativo internacional de un público conservador. Y ellos señalan sobre todo que siempre muestran obras, filmes desde la fascinación temática por la guerra, las máquinas y la energía nuclear. Mientras tanto, en la ciudad, ese tipo de tratamiento al cine infantil no suelen hacerse, sino que se desarrollan desde otras perspectivas, que va como un ejemplo en el que la guardería La Pulquita intenta explorar el cine infantil para iniciar al niño como medio didáctico de la cultura, pero sobre todo mostrar los valores del niño colombiano en su educación. Y es una forma diferente, ellos dicen que es una forma diferente de celebrar la Semana del Niño. Entonces, este primer concepto cultural parte de la identificación del género desde las convenciones de la época generalmente, pero también se pueden hacer desde otras relaciones. Y aquí quiero recalcar las valoraciones de algunos filmes que se exhibieron en la ciudad en este periodo, a través de la identificación del género de nuestro propio léxico y el género y su identificación con un suceso del film o nuestro contexto. Aquí, primero partir desde que las interacciones culturales, hechas específicamente por las discusiones interpretativas sobre el cine, que es lo que llamo prensa crítica, se lleva a través de publicaciones semanales. Y muchas de estas pueden operar con muchos cambios en su circulación. Pero sobre todo, esas son interpretaciones y apreciaciones a posición personal de quienes escriben. Y suelen exigirse a ellos mismos tener una calidad periodística, una claridad, una precisión del lenguaje y una riqueza de vocabulario sobre todo. Entonces, ellos parten de esta perspectiva para hacer unas valoraciones. Como ejemplo, está la película Hair, de Milo Forman, exhibida en la ciudad en 1980, y ellos rescatan el valor social de esta película. Primero, porque recoge una comunidad hippie, un ambiente, una causa y un momento relevante sobre los jóvenes. En particular porque la publicitan como el musical rock de los 80, y todo una fabulosa película, y la llaman un renovador del tradicionalismo del género musical que todos consumen, y es un antecedente gringo que se volvió tan significativo para ellos. Sobre todo, señalan de que para poder apreciar esta película debes tener, todo espectador, seas joven o no, debes tener un oído musical,
un sentido del ritmo, una gran capacidad dinámica, fotográfica. Entonces, tienes que conocer grandes cosas, pero tener muchas sensibilidades a la hora de presentar. Señalan que el espectador debe ver la película por su elocuencia antes que asumir una neutralidad de juicio o una decisión moral que solo hará que tengamos una opinión difusa y extemporánea sobre los hechos de la obra, ya que la obra teatral no se exhibió en la ciudad, ni siquiera en la capital, por la claridad sexual que tiene esta película, que tiene la obra de teatro. Sin embargo, la postura de hacer la normalización de orden sexual aún sobrevive tímidamente en los 80. Y toda la película Hair es una identificación del género en nuestro contexto, pero captamos ahora hacia la identificación del género desde nuestro propio léxico. Por ejemplo, El Taxista Millonario es una película colombiana de Gustavo Nieto Roa, y película que suele tener muchos juicios a generalizar despectivamente sobre las cualidades humorísticas de este film, apelaciones que se suelen hacer al cine comercial de este periodo. Dice que el público ya no se traga ese cuento de la pobreza rural con música autóctona. Es porque, y lo dicen porque en años anteriores estos filmes de comedia o de melodramas han desarrollado esos temas que también suelen ser de telenovelas, que son como la pobreza rural, el paso de lo rural al urbano, y dicen que, y los historiadores señalan de que son muchas perspectivas que se llenan desde las coproducciones con México para llamar la atención del público mexicano. Pero también es un elemento que guía la caracterización de la historia. Desde el léxico de quien escribe, el periodista lo llama un humor chamboneado y lamponería folclorista, que son características que usan para esta película, pero al final la terminan denominando una comedia folclorista, y sobre todo por el desarrollo narrativo. ¿Vamos? Sobre el desarrollo narrativo de esta película. Dicen que todo colombiano se identifica claramente porque esta película trata de 3 temas principales, que es que todo colombiano desea superarse económicamente, todo colombiano desea superarse socialmente y quiere llegar a tener los privilegios que otros tienen. Entonces, ese es el tratamiento que utiliza el director y es lo que ellos llaman de que por lo cual eso es lo que todo colombiano se siente identificado por esta película. Y por último, quisiera señalar una película de John Casanave, Gloria, y esta es muy particular. Esta es una identificación del género desde las especificaciones de porque hablan de que Gloria no es una película tradicional. Dicen que no es, de que a pesar de que en la cartelera la ven como una película policíaca, dicen que no lleva ese estilo y se diferencia de los otros. Es como tratar a un thriller y no tratas de policías ni de mafias, pero es como tratar a una película de vaqueros sin caballos ni pistolas ni la chica ni el cura. Entonces, esta es lo que revela las expectativas esperadas del film y una publicidad que mira unas representaciones familiares del género. Entonces, es una película muy particular, es distinta sobre todo por ser una mujer que desafía a la mafia. Entonces, y que tiene, que revela mucho sobre una propuesta del film típica de los medios. Entonces, como reflexión final a toda esta propuesta, el espectador reconstruye sentidos y significados del mundo ilustrado en las valoraciones, las expectativas, las interpretaciones, las representaciones u conflictos con los productos culturales. Y todo lo anterior se puede seguir claramente con un análisis narrativo, temático, visual, de todo lo que uno queramos, convirtiendo a los géneros cinematográficos en sus relaciones, el objeto de estudio pertinente para comprender las manifestaciones artísticas en la recepción de parte de las interacciones culturales locales. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Mayerlin. Estuvo muy interesante tu plática. A continuación tenemos al maestro Ernesto Guevara Flores, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con su ponencia Violencia, Género y Cine, historiografía visual y representación del conflicto armado interno en 4 filmes de ficción. Adelante, maestro, por favor.
Ok, ya. Gracias, maestra Mantecón, muy amable por su invitación al evento, y también quisiera agradecer mucho a los organizadores, a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, y en este primer coloquio, ¿no? En esta oportunidad yo quiero desarrollar un tema referido a la representación en el cine de lo que en mi país, en el Perú, llamamos el conflicto armado interno, que es el periodo de violencia subversiva y respuesta del Estado entre 1980 y 1993. Este periodo de violencia fue llevado al cine muchas veces, ha sido llevado y sigue llevándose a cabo, pero en esta oportunidad me gustaría enfocarlo desde el punto de vista histórico, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido quiero empezar en primer lugar mencionando las premisas de las cuales quiero partir para luego subir algunas diapositivas, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo considero que la primera premisa es que las representaciones culturales permiten sacar del terreno de la abstracción a las ideologías, y así estas ideologías pueden expresarse, transmitirse y analizarse. Es la teoría de la historia cultural, pero también de Roger Chartier y de la Escuela de los Anales, ¿no? Mi segunda premisa es que las principales representaciones sociales en general, viniendo de la cultura, son las imágenes, ya que al transmitir conceptos que son aprehensibles, se constatan hechos contados por escrito e incluso adquiriendo rol protagónico. Esto viene de la historia cultural, y es obvio que yo considero que el cine pues, son las representaciones culturales más importantes. Esta idea ya ha sido expuesta en varias ponencias en las mesas anteriores de este importante evento, ¿no? Bien, lo visual se incluye hoy en las investigaciones y en los análisis históricos y sociales, y como he desarrollado yo en varias investigaciones desde el año 2006, incluidas mis tesis, el cine es además de todo una fuente histórica, ¿no? Y he trabajado antes el tema de la representación de la independencia latinoamericana en el cine, por ejemplo, pero esta vez quiero coger 4 películas peruanas y ver cómo se constituyen como representaciones visuales ficcionales de la violencia política que vivió el Perú en el periodo del conflicto armado interno, ¿no? Entonces, en orden cronológico, yo trabajo Magallanes, que es una película del 2015, La Última Tarde, que es del 2016, La Hora Final, que es del 2017, y La Casa Rosada del 2018. Y quisiera hacer un análisis en cuanto a la capacidad de estas películas para constituirse en vehículos de memoria y de representación del pasado, y que en el futuro, a pesar que son películas recientes y hablan de hechos recientes, en constituirse en representaciones del pasado, ¿no? Bien, voy a presentar entonces, por favor me avisen si se ve, quiero presentar en la pantalla mis diapositivas. Me avisan si se ve, por favor, muchas gracias. Creo que la estoy colocando ahorita. Sí, sí se ve. Ya, muy amable, doctora. Bien, esta película Magallanes es importante por varias razones. El director es también un importante político progresista, Salvador del Solar, y además lo hizo a partir de una novela de un escritor del realismo político peruano que es Alonso Cueto. La película simplemente trata de un taxista que recoge una pasajera andina, la reconoce por el espejo retrovisor y él recuerda de que la conoció de cuando él fue soldado luchando contra la organización subversiva Sendero Luminoso. Luego inicia un deseo de ayudarla, una serie de actividades que intentan ayudarla, aunque sea económicamente, de una manera bastante patética y marginal. Se nota que lo quiere hacer para redimirse, pero ella simplemente no acepta. Y la película es simplemente eso, ¿no? Los intentos de él por querer aproximarse a algo que no puede aproximarse. Es una película expresionista, está filmada casi todo de noche. Oficialmente es una puesta al día de los postulados de la serie negra y del thriller del suspenso,
Pero es una película sobre la dignidad. No hay buenos ni malos, ni víctimas ni victimarios, solo personas ante los fantasmas del conflicto armado interno, que además es un conflicto étnico entre criollos y andinos. Es una película sobre la inmensidad gris de la población en estos tiempos en el Perú. No hay redención, no hay expiación, no hay nada. La película está sostenida sobre la actuación de Damián Alcázar, gran actor mexicano, su fragilidad, sus matices. Él es el depositario de la culpa y al final su mirada es la mirada de la derrota, ¿no? Esta película, en el sustrato de la historia, entonces, supuestamente thriller, encontramos el trauma colectivo y la necesidad de una memoria que todavía no ha sido subsanada, ¿no? Esta sería una película muy interesante, Magallanes, ¿no? Bien, la segunda película que quiero analizar es La Última Tarde. La Última Tarde yo considero la mejor de las 4, ¿no? Pero como estoy trabajando en orden cronológico, la estoy colocando en segundo lugar. El director es Joel Calero, ¿no? Yo creo que tal vez es la mejor obra cinematográfica peruana sobre el tema últimamente. No es una temática de la época de la violencia, es una temática de pareja, una pareja que está en un proceso cotidiano y bastante prosaico de divorcio. Es un reencuentro nostálgico. La película es un rechazo absoluto al romanticismo, pero ellos han sido subversivos de la organización subversiva Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que fue otro que participó en el conflicto armado interno. Y entonces me llama la atención que frente a varias otras películas sobre la violencia política que repiten tópicos y fórmulas contextuales, como la película Paraíso o incluso la película metafórica Las Malas Intenciones, en esta película encontramos un nuevo perfil, un enfoque nuevo. La remembranza, pero sin dejar de lado la ideología. Son dos personas muy ideologizadas, pero me llama la atención sobre todo la aproximación doble o bifronte que hace esta película, porque es una pareja. El hombre interroga el pasado, no asimila el proceso de cambio, no supera la situación. La mujer, mucho más madura, responde. Ella actúa pasivamente, pero mucho más juiciosa. Y finalmente la conclusión es que ella ha asimilado el pasado y de memoria lo ha convertido en simplemente historia, pero él no ha asimilado al país y al cambio que ha habido, ¿no? Y aquí yo quiero añadir el tema del género, el estudio de los roles asignados en esta película, porque no solo es la violencia política, sino no es solo el trasunto político del conflicto armado interno y las heridas de la violencia, sino el papel positivo de la mujer que supera la situación porque decide madurar por sí misma, ¿no? Sin ataduras ni románticas ni personales, actúa así solo porque es mujer. Y es un guiño muy interesante que hace Joel Calero a también una postura progresista en cuanto a los derechos de la mujer y a la toma de postura del feminismo como una actitud militante para superar los viejos tradicionalismos patriarcales. Y esta película es muy rotunda en ese sentido en su mensaje, ¿no? Bien, la tercera película, rápidamente, es La Hora Final. La Hora Final es una película del 2017. El director es Eduardo Mendoza de Chave y es una película muy plana, probablemente la peor de las 4 que estoy analizando en esta ponencia. Y la película simplemente retrata lo que en el Perú se llama la Operación Victoria. Operación Victoria fue la operación de inteligencia para capturar a Abimael Guzmán, que era el jefe supremo de la organización Sendero Luminoso, ¿no? Precisamente la película se estrenó el 12 de septiembre del 2017, exactamente 25 años después de la captura. Ahí nomás ya podemos ver que es una película oficialista, es una película con la venia de las instituciones uniformadas, pero intenta construir una narrativa ficcional bastante fantasiosa. Se ve a la organización que capturó a Abimael Guzmán, que en realidad en el Perú se llamaba GEIN, pero en la película le cambian el nombre a GEIP, ¿no? Grupo Especial de Investigación del Perú. Y en la película se nota que hay infiltraciones de la CIA norteamericana, del Servicio de Inteligencia Nacional, que no fue el sistema, la organización que capturó a Abimael, sino el GEIN de la policía, no el SIN. Y además hay infiltraciones del propio Sendero Luminoso, ¿no? Con esta narrativa fantasiosa,
el director hace un planteamiento que se supone que es un thriller policial, pero el montaje le afecta, la realización y el montaje actúan en contra. Es una película excesivamente didáctica y muy primaria, como thriller es un fracaso, como drama es un borrador. Y el problema no es ese, el problema es, y quisiera redundar, es casi una anécdota, cuando entrevistaron al director, él dijo, mi película es para los jóvenes, quiero revalorizar los hechos de la época, pero esta película es para los jóvenes que no tienen necesidad de que sepan qué era Sendero Luminoso. Es un público que no tiene necesidad, ¿no? Los jóvenes deben venir a ver mi película sin necesidad de que sepan qué era Sendero. A la hora de hacer eso, traiciona probablemente una de las premisas más importantes de la construcción de un cine nacional. Se traiciona a sí mismo, la película es un fracaso en todos los aspectos y además el criterio con el que parte es completamente no solo fallido, sino nocivo, ¿no? Es una película, está en Netflix, por desgracia, y no ayuda nada al cine, ¿no? Bien, de eso podemos conversar después en las preguntas. Por último, quisiera mencionar, en cuarto lugar, la película La Casa Rosada. La Casa Rosada es de un director regional, de un director andino, de la zona andina del Perú, Palito Ortega, se llama así, igualito que el cantante argentino. Palito Ortega es ayacuchano, de la región de Ayacucho, y él, además de ser cineasta, fue antropólogo. Su película La Casa Rosada, del 2018, se llama así porque la Casa Rosada era un centro de tortura en la ciudad de Ayacucho, manejado por las Fuerzas Armadas. No estaba pintada de color rosado, sino que se llamaba la Casa Rosada por hacer una analogía con la ESMA argentina. La película muestra a una familia ayacuchana durante el conflicto armado interno. La madre es asesinada, el padre es acusado de ser senderista, es torturado, sus hijos lo hallan moribundo, lo salvan, escapan a Lima, pero también son acosados por Sendero Luminoso. Es una película con tomas también muy nocturnas, una fotografía muy pálida, le quita todo el contenido turístico, así que es un mensaje muy maduro visualmente. La película estuvo 7 semanas en cartelera, fue un éxito. Y lo que es interesante es que Palito Ortega ha hecho muchas películas sobre la violencia. Él se consideraría aquí en el Perú un director de cine regional. Yo estoy analizando la película del 2018, pero me gustaría mencionar otras 2 películas de él. Dios tarda pero no olvida, es una familia rural, y su película El Rincón de los Inocentes es una familia urbana, pero ambas de la zona de Ayacucho, ¿no es cierto? Y me llama la atención mucho la película también El Rincón de los Inocentes, porque en esta película, que es un padre que busca justicia porque los militares mataron a su hijo, es una crítica a una institución peruana muy importante que es la CBR, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hay una escena muy famosa en el río cuando el participante arroja las cintas de grabación de la Comisión de la Verdad y las arroja al río, porque es una forma de decir que no confían en la CBR en Ayacucho. Finalmente, la pregunta que hay es, ¿quién tiene derecho a representar el pasado? En todas las películas de Palito Ortega son los niños, no los periodistas, ni la CBR, ni los jueces, sino los niños. Siempre hay niños en todas sus películas, ¿no? Y entonces es una forma de repensar el pasado y por el tema de la memoria. Palito Ortega tiene una visión un poco tradicional del cine. Él considera que el cine simplemente es un vehículo para transmitir memoria, y él escogió el tema de todas sus películas de la violencia. Hasta que murió después del estreno de su última película, siempre hizo la violencia política en Ayacucho, ¿no? Bien, quisiera concluir con las siguientes ideas. Estas películas de las cuales he hablado, y hay muchas otras, son representaciones visuales ficcionales de la violencia política vivida por el Perú, ¿no? Durante el conflicto armado interno. La Última Tarde, la mejor que he mencionado, es una película sobre el pasado inmediato que replantea una etapa decisiva y junto con las otras películas, en el cine ese pasado es siempre una referencia al presente, una proyección simbólica sobre lo contemporáneo, sobre la contemporaneidad. El cine sirve para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Todas las ponencias de este coloquio nos han mostrado eso, pero además es un espacio artístico fundamental para desarrollar una identidad visual, y en este sentido es una identidad sobre la violencia, ¿no?
Yo considero que estas películas son fuentes no de los hechos mostrados, sino de los hechos transformados y convertidos en representación, en una construcción deliberada y simbólica. Son películas que son dispositivos de representación y reconstrucción del pasado, ¿no? Que reconstruyen una historia que tal vez se manipula para hacer la película, pero que ilustra muy bien una época muy conflictiva, muy inconclusa y aún llena de violencia social, finalmente, ¿no? Bien, creo que ese es todo. Les agradezco. Gracias, doctora Muchas Mantecón. gracias. Muchas ¿Cómo no? gracias, maestro Ernesto. Muy interesante. Muy amable. Si les parece, vamos a pasar a la sección de preguntas. A ver, empezamos con el maestro Carlos Delgado. La primera pregunta es, ¿considera que el cine de Anzola mantuvo un compromiso de crítica social con respecto al Estado venezolano? Bueno, en realidad Anzola hizo pocas películas de ficción. Las documentales que realizó tenían que ver más con, digamos, la cotidianidad de Venezuela en esa época. Y digamos que las últimas que hizo, donde están esas excursiones y esos viajes, en cierta manera, digamos que no de manera tan frontal, pero de cierta manera, sus documentales sobre la situación política venezolana en a partir de 1945, sí, podría decirse que tienen una visión crítica, pero yo diría que de manera oblicua. Yo diría que sin querer hacerlo. Pero como el cine capta las esencias de las sociedades, entonces allí se ve reflejado. Muchas gracias, maestro. A continuación tenemos otra pregunta para el doctor Ricardo. ¿Esta representación del guerrillero venezolano, al darse años después de la disolución de las Fuerzas Armadas, implica algún grado de reinterpretación a las acciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas? En principio, creo que toda película de algún modo, o toda narración, toda obra de arte es una reinterpretación de algún acontecimiento o de algún texto anterior, ¿verdad? Si nos vamos a las películas que he trabajado, hay una reinterpretación. En el primer caso, en el caso de Crónica de un subversivo latinoamericano de Mauricio Wallerstein, uno puede percibir ya el título de la película nos da una pista, es una crónica, es decir, trata en la medida de lo posible de mantenerse distante del acontecimiento narrado. Y tal vez por eso el personaje de Juan Carlos, el protagonista, sale y la guerrilla en sí misma son de algún modo reconocidos, dignificados a partir de esa distancia, es decir, del no jugar, por ejemplo, a la nostalgia, que era un elemento más o menos común en otros casos, ¿no? En este caso se evita la nostalgia gracias a ese distanciamiento, gracias a esa narración tipo crónica. En el caso de Sagrado y Obsceno, obviamente hay una visión muy mediatizada por el lugar común. El lugar común del guerrillero, del ex guerrillero, que se siente, que se convierte en rebelde, que se convierte en un personaje que no puede insertarse en la sociedad y termina siendo un justiciero. Este personaje en la vida real casi no existió. En la vida real, la mayoría de los líderes guerrilleros se insertaron no solo en la vida social, sino a la vida cultural y a la vida política venezolana. Llegaron a ser hasta ministros, algunos de ellos durante la época
anterior al gobierno de Hugo Chávez, y después, bueno, ya se convirtieron algunos, los que siguieron militando en el comunismo, pues se convirtieron en la mano derecha del teniente coronel, ¿no? Pero sí hay en todas, por supuesto, una reinterpretación en algunos casos, cuando se habla del asunto individual, algo nostálgica y muy reivindicativa de esa rebeldía un tanto romántica, ¿no? Y en algunos casos, muchos menos probablemente, porque no son tantas las películas venezolanas que se han hecho sobre guerrilla como la gente piensa. En otros casos se busca una reivindicación más por el lado de la acción, como ocurre, por ejemplo, en Crónica de un subversivo latinoamericano. De las películas más recientes, creo que la última que se produjo fue Postales de Leningrado, que precisamente la dirige Mariana Rondón, que es hija de exguerrilleros, y ahí la visión, una película de comienzo de los años 2000, la visión es mucho más, si se quiere, romántica, ¿no? Eso es todo, creo. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para usted, de una vez se la digo. ¿De qué forma influyó el cine sobre la guerrilla en la reintegración social de los militantes guerrilleros? No creo que haya habido una relación directa entre el cine y la reintegración, porque en Venezuela en los años 60, durante los años 60, que es cuando está la guerrilla en acción, ¿verdad? Los cineastas son militantes de la izquierda y por tanto lo que hacen es apoyar con sus películas, por ejemplo, Basta de Ulibe, por nombrar solo una, que es una película de agitación. Básicamente lo que hacen es apoyar el trabajo o la lucha armada y la lucha interna, ¿no? Cuando surge este llamado boom del cine venezolano a partir de 1973, con Cuando quiero llorar no lloro, de Mauricio Wallerstein, basada en una novela de Miguel Otero Silva, que de algún modo le da un prestigio literario, por llamarlo de algún modo, a la lucha guerrillera, ¿no? Pero en el 73, habían pasado 4 o 5 años, y la reinserción de la mayoría de estos líderes a la vida civil fue muy rápida, gracias al trabajo del Instituto de Cultura y Bellas Artes, que en el caso de lo que llamaron la izquierda cultural venezolana, que utilizó el conocimiento, los contactos, la cultura de estos personajes para crear todo un movimiento progresista cultural en Venezuela. Pero ya ellos estaban, cuando quiero llorar no lloro, ya prácticamente la reinserción estaba en camino y bien adelantada. Muchas gracias. A continuación tenemos una pregunta para Mayerlin Llamas. Dice, ¿cuál fue el discurso predominante desde los periódicos en torno a las películas de horror y el choque cultural en torno a los valores de la época? Hola. Bueno, con el cine de horror el discurso siempre ha sido muy, dependiendo del público. Ya los jóvenes siempre les han gustado esta fascinación, pero para la parte adulta siempre ha sido muy despectiva. Y por esas cosas lo ponen siempre a medianoche. Igual no solamente con el cine de horror, sino otros, los de ciencia ficción, suelen ser muy estelares en un horario en el que siempre van los adultos. Suele ser en las tardes, mientras que para otro público, el infantil, son matinales, en las mañanas. Entonces, ha sido siempre mantener ese discurso de que no se deben representar esas cosas que son como muy violentas para los niños, pero siempre ha sido esto depende todo de quién vaya a ver la película. Igualmente estos son exhibiciones que le domina la cartelera estadounidense, y son películas que se exhibían de temas así de violencia, de guerras, y bueno, en esa década muy importante también las películas de Vietnam. Entonces eso depende del público. Muchas gracias, Mayerlin.
A continuación tenemos algunas preguntas para el maestro Ernesto Guevara. La primera es, ¿qué opina de la tendencia contemporánea donde varios thrillers sudamericanos son recuperados a manera de remake o nuevas versiones, en el caso mexicano, español e incluso estadounidense? Tal podría ser el caso de la película La cara oculta de Colombia, que ha sido rehecha en México como Perdida. También la película de la India, Murder Tree, y la turca Oteki Taraf. Bien, vamos a contestar primero esa pregunta. Espero que se me escuche. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha bien? Gracias. Sí, sí, se la escucha bien. Ya, muy amable, maestra Mantecón. Bien, yo creo que la pregunta en general plantea la tendencia contemporánea de hacer remakes y poner al día viejos thrillers. Yo creo que todas esas películas son esfuerzos positivos porque son esfuerzos positivos que apuntan en una sola dirección, que es la dirección de construir cines nacionales. Todos los ejemplos que se han mencionado son intentos de construir de los países que necesitan tener un cine nacional, precisamente porque el cine es, digamos, la manifestación cultural más importante del siglo XX y todo país debe identificarse a sí mismo en sus imágenes y por lo tanto cada nacionalidad y comunidad quiere verse en pantalla y en ese sentido los cines nacionales es necesario. En América Latina, los dos países que tuvieron primero cine nacional fueron México y Argentina, actualmente Brasil. Hay países que lo han perdido, el cine nacional, y otros que están en construcción, como el Perú, ¿no? Esa sería mi respuesta a esa pregunta, doctora. Muy bien, tenemos otra para usted. Dice, ¿qué tan necesaria es la presentación de los traumas colectivos en la reinterpretación histórica del cine? Ok, los traumas colectivos, que es el tema que precisamente he trabajado bastante con alumnos y exalumnos, es fundamental cuando no ha habido una justicia social colectiva y hay casos abiertos todavía en nuestras sociedades que están en construcción, pero también en conflicto. Entonces, estos traumas colectivos, si entendí bien la pregunta, son no solo pertinentes, sino obligatorios de ser expuestos en el cine, porque el cine es el vehículo privilegiado para, no solo para la recuperación de la memoria de hechos del pasado como la independencia o la república o las dictaduras, sino también para plantear una memoria del pasado inmediato. Y por lo tanto, en el Perú hay que valorar el hecho de que aunque no tengamos todavía cine nacional, ya se han hecho más de 20 o 30 películas sobre la violencia política desde todas las ópticas y los puntos de vista. Es una comparación parecida a Argentina, que ha hecho muchas películas sobre el tema de la recuperación de la memoria, porque la recuperación de la memoria es fundamental para que nosotros tengamos una historia, si no solo será memoria. En cambio, cuando se socializa y se vuelve en una visión del pasado y entendemos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, se va a volver en una historia nacional. Y por lo tanto, estos traumas colectivos deben ser abiertos como una herida que debe ser limpiada porque hay asuntos pendientes. Hay países donde incluso cuando la justicia no funciona se recurre al cine. Bueno, ya que el Poder Judicial no reacciona, utilicemos el cine, el documental, el noticiero, los archivos visuales, las exposiciones fotográficas, para esta misión tan importante que es la recuperación de la memoria, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para usted. Dice, profesor Guevara, muy buena ponencia. Mi pregunta es la siguiente, es de Ailín García Olivera. Dice, ¿considera usted que las películas que ejemplificó del CAI ayudan a hacer un trabajo de la recuperación de la memoria? Ya. Bien, el conflicto armado interno, que es como le decimos en el Perú al CAI, o sea, usamos esas siglas, conflicto armado interno. Estas películas yo creo que ayudan mucho a la recuperación de la memoria porque es un soporte cultural importante y un espacio de representación. En el Perú, yo con alumnos y algunos alumnos que ya se han convertido en exalumnos, hemos trabajado mucho el uso de la prensa, por ejemplo, como fuente histórica y fuente de registro. El siguiente paso es utilizar los audiovisuales y el cine y los archivos de los noticieros para una recuperación de los hechos inmediatos del pasado
y convertirlo en instituciones. Precisamente una institución fundamental de la cual quisiera mencionar aquí es que, por ejemplo, la película Magallanes, que intentó ser criticada por varios políticos, y otras películas como, sobre todo, La Casa Rosada y Magallanes. La película La Casa Rosada se proyectaba continuamente, luego de haber sido criticada por políticos conservadores, se proyectaba cotidianamente, hasta antes de que empezara esta situación de pandemia y cuarentena, se proyectaba en una institución muy importante que tiene el Perú, que es el Lugar de la Memoria, el LUM. Hasta marzo del 2020 esa película se proyectaba, porque era importantísima la película de La Casa Rosada, porque el LUM es un lugar donde se recogen testimonios, manifestaciones, recuerdos, fotografías, imágenes, archivos, periódicos y películas que recogen la memoria. Se recupera la memoria colectiva porque es un asunto pendiente que es la materia prima para construir lo que de verdad luego en el futuro debe ser nuestra historia nacional, que todavía en países como el Perú está en proceso de construcción, ¿no? Esa sería mi respuesta, doctor. Pues muchas gracias a todos por ¿Cómo sus no? valiosas participaciones. Sus constancias les serán enviadas a la brevedad. Y pues no me queda otra cosa más que agradecerles a todos su participación. Muchas gracias. Muy amable usted, doctora Mantecón. ¿Cómo no? Igualmente, gracias. Muy Buenas amable. tardes. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes, a nuestros moderadores del día de hoy. Acabamos ya nuestra cuarta jornada del coloquio. El día de mañana iniciaremos la quinta y última jornada con la mesa número 15 a las 10 de la mañana. Los invitamos a acompañarnos. Muchas gracias.